Hola, ¿qué tal? En este video les voy a compartir cómo hacer estas lindas flores de tela. Los materiales que vamos a utilizar son tela, puede ser forro japonés o forro poliseda, también podemos utilizar organza, una vela, silicón y tijeras. El primer paso va a ser cortar círculos. Vamos a cortar círculos de dos diferentes tamaños. Para esta flor yo voy a necesitar cortar 3 círculos de 6 centímetros de diámetro y 6 círculos de 7 centímetros de diámetro. Esto va a depender mucho también del tamaño que quieran hacer la flor. Esta florecita mide aproximadamente 6 centímetros. Vamos a doblar la tela. En este caso yo la doblé así, para que podamos cortar varios círculos a la vez. Para marcar los círculos podemos ayudarnos con alguna tapita. Después de tenerlos marcados, ahora vamos a cortarlos. Una vez que tenemos cortados los círculos, vamos a hacer algunos cortes. Yo tomo unas 3 o 4 piececitas, las vamos a doblar a la mitad. Y nuevamente. Ahora lo que voy a hacer es que con las tijeras voy a hacer unos cortes más o menos de la mitad de este lado. Y voy a tratar de hacer unos radios. Igual de este lado. Y nos queda de esta manera. Vamos a repetirlo con todas las piezas. Aquí tenemos ya nuestras piezas cortadas. No se preocupen si no nos quedan iguales. Ahora lo que sigue es quemar la orilla para evitar que se deshilache. Yo lo hago con una vela porque es más fácil para mí, pero también ustedes lo pueden hacer con un encendedor. Si se fijan, es cuestión de acercarlo un poco. No necesitamos quedarnos durante mucho tiempo. Y esto lo vamos a repetir con cada uno de los pétalos. Aquí yo tengo todos los pétalos ya hechos. Si se fijan, ninguno nos va a quedar igual, así que no se preocupen por eso. Ahora lo que sigue es empezar a armar nuestra flor. Al trabajar con la vela y con el silicón caliente, por favor tengan mucho cuidado. Vamos a empezar con los pétalos más pequeños. El primer paso sería hacer un doblez en el primero para hacer nuestra primera parte. Vamos a hacerlo de esta manera. No tiene que quedar perfecto. Y todas las flores van a ser diferentes. Y esto lo vamos a repetir con cada uno de los pétalos. Vamos a darle forma. Yo lo que hago es buscar aquí donde se une y ahí pongo un pétalo completo. Y voy repitiendo con todos los demás. Así nos queda esta linda florecita. Yo voy a ocupar un portarretrato que se me rompió el vidrio y voy a hacer un cuadro con estas lindas flores. Yo aquí hice un par de otro color. Estas florecitas las pueden ocupar para muchísimas cosas. En este caso lo único que voy a hacer es pegar. Voy a poner poquito silicón.
Espero que les haya gustado, son muy fáciles de hacer. Compártanlas, cuídense mucho. Bye.